Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro rincón de entretenimiento y farándula. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas energías y por supuesto mucha curiosidad por lo que traemos hoy. Hoy, como siempre, nos adentramos en el vibrante y a menudo enigmático mundo de las celebridades y específicamente vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del corazón de una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Demet Özdemir. Si algo sabemos de Demet, es que su vida personal, especialmente su vida amorosa, siempre genera un revuelo tremendo. Y es que, ¿quién no ha suspirado con la química que ha desplegado en pantalla? Desde sus inicios hasta su consolidación como una estrella global, su presencia cautiva y su talento nos deja sin aliento. Sin embargo, como suele ocurrir en el universo de las celebridades, los rumores y las especulaciones nunca faltan, tejiendo una compleja red de historias que a menudo se alejan de la realidad. Hoy, la protagonista de esta historia, con una madurez y una determinación que la caracterizan, ha decidido tomar las riendas de la narrativa y ha salido a defender con firmeza su relación. Así es, amigos, vamos a desgranar las últimas declaraciones de Demet Özdemir defendiendo su relación con Can Yaman ***. Prepárense porque esto promete ser intenso, emotivo y sobre todo, muy revelador, un vistazo a cómo una estrella navega por las aguas turbulentas de la fama y el escrutinio público. Antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de declaraciones, quiero hacerles una pregunta que me ronda la cabeza y que seguro a muchos de ustedes también: ¿cuánto creen que la opinión pública debería influir en la vida privada de una pareja de famosos? ¿Dónde ponemos el límite entre el interés legítimo de los seguidores y el derecho fundamental a la privacidad? Dejen sus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de ***, suscribirse ***, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada día somos una familia más grande y con más ganas de compartir lo mejor del mundo del espectáculo, analizando cada detalle y desentrañando los misterios que envuelven a nuestros ídolos. Ahora sí, vayamos al grano, a la esencia de lo que nos trae hoy aquí. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, y en muchos sentidos sigue siendo, una de esas historias que paralizan el mundo del entretenimiento. Desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci, la chispa fue innegable, eléctrica, palpable. Su química era tan intensa, tan electrizante que trascendía la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo. Los fans, la prensa, todos nos vimos envueltos en la magia de esos momentos. Lo que comenzó como una dulce fantasía para los seguidores de la serie, esa esperanza de que el amor traspasara la ficción, pronto se convirtió en una montaña rusa de confirmaciones, negaciones y un torrente de rumores que parecían no tener fin, alimentando constantemente el debate y la especulación. Se rumoreaba sobre su relación con una insistencia casi constante, se les veía juntos en situaciones que alimentaban las conjeturas, se fotografiaban en momentos íntimos que, si bien eran interpretados como señales de un romance, también se sumaban a la presión mediática. Y aunque hubo un tiempo en que ambos parecieron mantener un discreto silencio, o quizás disfrutaban del misterio que rodeaba su vínculo, jugando con las expectativas, la presión mediática, como siempre, se volvió insostenible. Y es que cuando dos personas irradian tanta luz, poseen un talento tan arrollador y protagonizan historias que llegan al corazón de millones, es natural, casi instintivo, que el público quiera saberlo todo, cada detalle, cada matiz de su vida. Pero el mundo de la fama es un ecosistema complejo, un juego de luces y sombras donde la vida pública y la privada a menudo se entrelazan de maneras impredecibles. Detrás de las cámaras, de los flashes y de los titulares, hay personas con sus propias emociones, sus propias vidas, sus propias vulnerabilidades y, sobre todo, su propio derecho inalienable a la privacidad. Y parece que ante la avalancha de comentarios, juicios, especulaciones y, a veces, incluso críticas poco constructivas que amenazaban con opacar la autenticidad de su relación, Demet Özdemir ha decidido que ya era hora de alzar la voz. Y no de cualquier manera, sino con unas declaraciones contundentes y cargadas de significado, que buscan poner un punto final a ciertas especulaciones recurrentes y, sobre todo, defender con gallardía el espacio sagrado de su relación. Las últimas declaraciones de Demet Özdemir sobre su vínculo con Can Yaman han sido recibidas con gran interés, y lo que ha compartido ha sido muy claro y directo. Si bien no vamos a entrar en detalles específicos de cada palabra que pronunció porque a veces son las omisiones
los gestos y el contexto general lo que más dice, podemos resumir su postura en varios puntos clave que han resonado con fuerza en los medios y entre sus seguidores, generando un debate saludable y reflexivo. En primer lugar, Demet ha querido enfatizar de manera contundente la importancia de *** respetar su vida privada ***. Ha dejado muy claro que si bien entiende la fascinación del público por su relación, y agradece sinceramente el cariño, el apoyo y la energía positiva que reciben de sus seguidores, considera que hay ciertos aspectos de su vida personal que pertenecen, y solo pertenecen, a ella y a Khan. Es un llamado elocuente a la madurez, a la empatía y a la comprensión de que por muy públicas que sean sus carreras, por muy expuestas que estén sus vidas al ojo público, siguen siendo individuos con derecho a vivir su amor, sus alegrías y sus momentos de intimidad lejos de los focos, de las cámaras indiscretas y de las constantes e invasivas evaluaciones externas. Además y de manera muy significativa ha defendido con pasión la *** autenticidad de su vínculo ***. En un mundo donde los romances de celebridades a menudo se tildan de montajes estratégicos, de estrategias de marketing cuidadosamente orquestadas o de meras apariencias, Demet ha buscado transmitir con convicción que lo suyo con Khan es genuino, real, tangible. Ha defendido su relación de la mano de la sinceridad, la honestidad y la transparencia emocional, sugiriendo con elegancia que lo que se ve es lo que hay, sin artificios, sin dobles intenciones, sin la pretensión de construir una fachada. Esto es particularmente importante porque, como bien sabemos, la industria del entretenimiento a veces puede ser un terreno pantanoso donde la línea entre lo real y lo ficticio se desdibuja con una facilidad alarmante, y es ahí donde la autenticidad se convierte en un bien preciado. Otro aspecto crucial de sus declaraciones ha sido su postura ante las *** críticas y los juicios *** que inevitablemente acompañan a cualquier relación en el ojo público. Parece que Demet ha optado por un enfoque más resiliente, más empoderado. En lugar de dejarse abatir por los comentarios negativos, las opiniones malintencionadas o las especulaciones infundadas, ha decidido fortalecerse, erigiendo un escudo protector alrededor de su relación. Sus palabras sugieren una actitud de lo que no suma, no resta, un mantra que le permite enfocarse en la felicidad, la estabilidad y el crecimiento de su relación por encima de las habladurías y el ruido externo. Es un mensaje poderoso de autocuidado, de autoprotección y de priorización de lo que considera verdaderamente valioso en su vida. También ha sido muy interesante notar cómo Demet, a través de sus palabras, parece haber evolucionado en su forma de gestionar la atención mediática. Si en algún momento pudo sentirse abrumada, presionada o incluso vulnerable ante la constante exposición, ahora se la percibe más segura, más dueña de su narrativa, más firme en sus convicciones. Ha pasado de ser, en ocasiones, la protagonista involuntaria de rumores a ser la arquitecta consciente y decidida de su propia historia, definiendo los límites, estableciendo las reglas del juego y mostrando al mundo que su relación es un espacio íntimo y preciado que ella misma se encarga de proteger con celo. Y hablando de protección, es importante recordar que la relación de Demet y Khan ha estado bajo el microscopio desde el principio. Desde los rumores de un posible romance mientras grababan la serie que los catapultó a la fama mundial, hasta los avistamientos públicos, las publicaciones en redes sociales que alimentaban la imaginación colectiva, y las constantes idas y venidas de información, muchas veces contradictoria, el público ha sido testigo de cada paso, de cada gesto, de cada mirada. Y a veces esa atención constante, ese escrutinio incesante, puede ser sofocante, puede erosionar la naturalidad y la espontaneidad de cualquier vínculo. Es en este contexto donde las declaraciones de Demet adquieren un significado mucho más profundo. No son solo palabras, son la manifestación de un proceso de maduración personal y profesional. Son el resultado de un aprendizaje valioso, de cómo navegar con gracia y fortaleza en las aguas a menudo turbulentas de la fama, encontrando el delicado equilibrio entre la exposición necesaria para sus exitosas carreras y la salvaguarda indispensable de su espacio personal y de la intimidad de su relación. Podríamos imaginar, y de hecho es fácil hacerlo, la cantidad de conversaciones íntimas, de acuerdos mutuos y de complicidad profunda que deben existir entre Demet y Khan para que ella se sienta cómoda, empoderada y absolutamente decidida a salir públicamente a defender su relación de esta manera. No se trata solo de una defensa pública ante los medios, sino de una reafirmación rotunda de su compromiso mutuo, de la solidez de su amor y de la felicidad que comparten. Es un mensaje directo y poderoso a quienes dudan, a quienes critican sin fundamento, y a quienes quizás, sin darse cuenta, invaden un espacio que por derecho, no les pertenece.
Sus últimas declaraciones además nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, una era donde la transparencia se valora, pero donde la línea entre el interés y la intromisión es a menudo difusa. Hoy en día todo se comparte, todo se comenta y la vida privada de las celebridades se convierte, para muchos, en una especie de espectáculo público, una obra de teatro a la que todos tenemos acceso y sobre la cual todos podemos opinar. Y es precisamente contra esta invasión de la esfera íntima, contra esta cultura del escrutinio constante que Demet, con su postura firme pero serena, con su inteligencia emocional y su valentía, se revela. Lo que ella defiende en última instancia, no es solo su relación con Can Yaman, sino el derecho fundamental a vivir el amor a su manera, con sus propias reglas, sin imposiciones externas, sin presiones innecesarias, sin el peso agobiante del juicio ajeno. Es un recordatorio poderoso y necesario de que incluso en el brillo deslumbrante de la fama, detrás de las figuras públicas que admiramos en pantalla y en las redes sociales, hay personas reales con sentimientos complejos, con vulnerabilidades humanas y con un profundo deseo, tan universal como cualquiera, de construir un futuro juntos, un futuro sólido, sereno y feliz, lejos del ruido incesante y del juicio implacable del público. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación y para la forma en que el público la percibirá de ahora en adelante? Es difícil decirlo con certeza absoluta, ya que el tiempo es el mejor juez y la evolución de las percepciones es un proceso continuo. Lo que sí es seguro, y esto es innegable, es que Demet Özdemir ha marcado un antes y un después con estas declaraciones. Ha establecido límites claros, ha comunicado su posición con una firmeza admirable y ha invitado a sus seguidores a ser parte de su círculo de apoyo, pero siempre desde el respeto mutuo, la admiración genuina y la comprensión de que existen espacios privados que deben ser honrados. Ella ha demostrado ser una mujer fuerte, decidida, inteligente y apasionada, tanto en su trabajo actoral, donde su talento brilla con luz propia, como en su vida personal, donde su fortaleza interior se hace evidente. Y eso es algo que sin duda admiramos profundamente. La manera en que maneja estas situaciones, la entereza con la que defiende lo que ama, habla mucho de su carácter, de su temple y de su compromiso inquebrantable con aquello que considera valioso y verdadero en su vida. Así que, mis queridos seguidores, estas han sido las últimas noticias y las reflexiones profundas que nos dejan las valientes y elocuentes declaraciones de Demet Özdemir defendiendo su relación con Can Yaman. Espero que esta inmersión en su vida personal, analizando sus palabras y su contexto, les haya resultado tan interesante, tan reveladora y tan inspiradora como a mí. Hemos visto cómo una figura pública, ante la presión mediática y las especulaciones constantes, decide tomar un rol activo, proteger su espacio íntimo y reafirmar con convicción la autenticidad y la fuerza de su vínculo. Es un recordatorio conmovedor de que incluso en el brillo cegador de la fama, el amor verdadero, el amor genuino, se construye con cimientos sólidos de respeto, con la luz radiante de la sinceridad y, sobre todo, con la libertad innegociable de ser uno mismo, de vivir la vida y el amor a su propia manera. Para cerrar, me gustaría saber su opinión, su perspectiva, sus reflexiones. ¿Creen que Demet ha hecho bien en salir a defender su relación de esta manera? ¿Les parecen justas, o quizás excesivas, las presiones mediáticas a las que están sometidas las celebridades en sus vidas privadas? Déjenme sus pensamientos más sinceros, sus dudas, sus acuerdos, sus desacuerdos en la caja de comentarios, que como siempre, leo con muchísima atención y aprecio cada una de sus aportaciones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo, entretenido y les ha invitado a reflexionar, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a mejorar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar esta historia, a quienes sigan a Demet y Can, o simplemente a quienes disfruten de un análisis profundo sobre la vida de las celebridades. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse a nosotros. Hagan clic en el botón de *** suscribirse *** y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones, siempre cargadas de contenido exclusivo y análisis perspicaces. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes y su lealtad son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a analizar y a compartir con ustedes todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis profundos y, por supuesto, más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos.